Momentos de absoluta tensión se vivieron esta mañana en la zona de Asunción, allí en la jurisdicción de la Comisaría Séptima Metropolitana, cuando un vehículo de transporte público al parecer perdió los frenos y el chofer no tuvo la astucia, la pericia de aquel otro que sobre la avenida Mariscal López había frenado la marcha colisionando contra un árbol. Este se llevó todo por delante. Jazmín, los detalles contigo. Así es, y nosotros justamente estuvimos recabando datos acerca de este hecho con agentes de la Comisaría Séptima Metropolitana. La unidad involucrada es de la empresa Tororó, línea 182, y el chofer al mando era Néstor Florentín Sánchez, de 44 años. El chofer le dijo a la policía que él se confundió, que en vez de apretar el freno presionó el acelerador. Pero también tenemos la versión de un testigo que estuvo en esta unidad de transporte público, porque antes de que este vehículo embistiera a otros 4, inclusive a una motocicleta, también tuvo otro altercado. Estamos con Ariel Burgoy justamente para saber más detalles. Sí, efectivamente, tipo a las 8 y 10 de la mañana yo me dirigía al laburo en el bondi que usualmente uso, que es el 18-2. Bueno, en la avenida Médicos, más o menos 4 cuadras antes de Ciudad Yala, aparentemente, yo no me di cuenta, aparentemente el colectivo roza o choca una pequeña parte de una camioneta. Yo no llegué a ver ningún daño en la camioneta, pero en todo caso aparentemente fue así. Bueno, ¿qué pasa? El dueño de esta camioneta se pone frente al colectivo y le para. Esto a 1 cuadra antes de Eusebio Ayala. Bueno, entonces el chofer para la marcha, apaga el colectivo, vamos a decirle, y entonces se va y se discute con este dueño de la camioneta, que personalmente le hizo algún daño. Estuvieron más o menos 3 minutos discutiendo hasta que el dueño del auto anotó todos los datos, sacó fotos del colectivo para después reclamar seguramente. Y entonces, bueno, el chofer se subió y algunos pasajeros que se habían bajado nuevamente se subieron también para retomar ya la marcha. Bueno, encendió el vehículo y se dirigió ya hacia Ciudad Yala. Y ahí fue cuando yo noté que el colectivo se está comportando de forma extraña, vamos a decirlo. O sea que noté que tipo no se movía normalmente y había un ruido raro del motor. Fue entonces cuando el colectivo no paró la marcha y siguió y aparentemente estaba sin frenos. O sea, eso es lo que uno se percata en ese momento. Estaba sin freno, algunos pasajeros empezaron a gritar y se fue y empezó a embestir. Creo que llevó una moto y 2 autos. Y hasta ustedes ya, para frenar, el chofer trató de girar a la izquierda, bueno, para desacelerar, vamos a decirle, para no ir todo de frente. ¿Vos pudiste notar que el chofer estaba tranquilo, quedó nervioso luego de ese episodio? ¿Y cómo también estaban los pasajeros? ¿Cuántos había aproximadamente? Bueno, aproximadamente habían 20 pasajeros y el chofer estaba, vamos a decirle, en una presunta calma. No le llegué a ver muy alterado, ¿verdad? No sé internamente cómo habrá estado, pero no le llegué a ver muy alterado. Pero los pasajeros sí se pusieron un poco nerviosos ya cuando se iba así, así sin frenar, vamos a decirle. Cuando se iba sin frenar, ahí los pasajeros se empezaron a desesperar y se agarraron todo, más hacia el lado del chofer, estaban así. Y ese fue, vamos a decirle, esa parte. Particularmente, ¿cómo viviste ese momento? ¿Con susto, miedo? No, susto no tanto porque no se iba a mucha velocidad, o sea, pase lo que pase, sabía que en algún momento íbamos a detenernos y no iba a ser grave, al menos para los pasajeros, ¿verdad? Pero yo no me había percatado que la había llevado un motociclista, o sea, cuando yo me bajé del colectivo recién me percaté que le afectó a un motociclista. Sí, por cierto, compañeros, el motociclista es Gabriel Osuna Acosta. Él fue derivado al Hospital Central del IPS, pero nos informaron también desde la comisaría que tenía heridas leves. No sé si es que tienen alguna consulta también Sí, acá para Ariel. estamos viendo las imágenes, Jazmín, y realmente es de terror el momento en que desciende esta unidad del transporte público, de acuerdo a estas imágenes del circuito cerrado, y va llevándose vehículo tras otro por delante. E incluso ahora mismo, en la imagen que estamos compartiendo, se ve el momento en que le pasa por encima literalmente a esta motocicleta, pero se puede ver que el motociclista cae a un costado y se salva por fortuna. No sé si es que el testigo pudo ver a este hombre, si cuando ellos descendieron del transporte público
también pudieron percatarse si tenía o no algún tipo de herida. Sí, cuando yo me bajo del colectivo, bueno, hasta ese momento yo no me había dado cuenta que le había arrastrado, golpeado o atropellado al motociclista. Cuando yo me bajo, noto que al costado está ya tendido en el suelo y atendido así por la gente que estaba ahí. Me acerqué a revisar y se movía y aparentemente no tenía heridas visibles así graves. Y se movía y estaba consciente. O sea que calculé que más allá de cualquier herida no era nada tan grave, por lo menos. Ariel, Sí. cuando tratamos de comparar este caso con el anterior, aquel que había ocurrido sobre la avenida Mariscal López, no sé si recordarás, los testigos o los pasajeros habían dicho que como el chofer se quedó sin frenos, advirtió a la gente de esta situación y les dijo que se corrieran para atrás. Y luego toma la decisión drástica de frenar colisionando contra un árbol. ¿En algún momento les alertó de la situación del chofer, Ariel? No que yo haya escuchado. Yo me encontraba más o menos en el medio y en realidad la mayoría de los pasajeros se encontraban frente a, o sea, del lado delantero del colectivo, hacia el lado del chofer. Estaban todos agarrados y yo no llegué a escuchar en ningún momento que el chofer advirtiera sobre nada, o sea, ocurrió sobre las marchas. Y en vamos a ese decirlo. momento, cuando empieza a chocar a los autos, ¿cuál es la reacción de la gente? Y creo que algunos empezaron a gritar y a desesperarse un poco. Y aún así el chofer estaba en un estado de shock, quedó en silencio. ¿Qué fue lo que Y pasó con él, por lo menos en ese momento? en ese momento no llegué a ver bien, o sea, no me fijé tanto en el chofer, sino en los alrededores, ¿verdad? Claro. Del tema del cómo nos íbamos y eso. O sea, a partir de ahí no me fijé tanto en lo que fue el chofer. O sea, no sabría cómo fue su reacción o su estado en ese momento. ¿Solés viajar siempre en esta unidad del transporte público, en esta línea? Sí, efectivamente, todos los días, todos los ¿Y días. normalmente tienen inconvenientes mecánicos o es la primera vez que sucede? No, frecuentemente suelen tener inconvenientes mecánicos, pero no en cuestión de freno, sino más bien paran sobre la ruta, se queda ahí y tenemos que bajarnos entonces los pasajeros y agarrar otro. O sea, varias veces ya ocurrió eso. ¿Qué trayecto hace esta línea, Ariel? Su Bueno, itinerario. en el caso de esta línea en particular, 18.2, que yo agarro, sale de Capiatá, zona Thompson, sale por Ñemby y entonces de ahí va por acceso sur, todo acceso sur, dobla en República Argentina, después dobla por Goiburú y dobla otra vez por Médicos, que es donde ocurrió el percance, vamos a decirle, hasta Bueno, Oceo de Yala. hace un recorrido bastante largo y también por avenidas y calles bastante transitadas. Sí, exactamente. Muy bien, por fortuna estás bien como para poder contarnos este episodio. Sí, efectivamente salí bien, así como los pasajeros. Muy bien, gracias Jazmín, gracias también a Ariel Pues nada. por compartir esta experiencia. Nosotros vemos el video y podemos entender absolutamente la connotación de este hecho. Ahora, llama la atención que el chofer en ningún momento tan siquiera haya alertado de la situación a los pasajeros de tal manera que ellos puedan tomar algún tipo de recaudo, Jazmín. Un hecho por demás llamativo, pero por fortuna el único herido, por lo menos en el parte policial, es el conductor de la motocicleta, que como ya sabemos está fuera de peligro. Por supuesto, pudo haber sido mucho peor. Muy bien, muchas gracias, Jazmín, completo reporte.